Hola, mi nombre es Tony Bennett porque hoy es el aniversario de la batalla de Bosworth que pensé en hablar con usted sobre. Richard merece el árbol genealógico. Richard el tercer clasificado para Justin es, pero cuando nació fue el cuarto hijo que el rey era primo segundo, por lo hay una cosa sin posibilidad. Él siempre sería rey, pero nació en arriba muy preocupado, así que lo que era las llamadas todos los problemas allá por 1415 Henry V había ganado el batalla de la pasión del núcleo, pero fue pronto sucedido por su hijo Henry, que enfermó, y Henry había preocupado. Un príncipe llegó a la edad del trono solo 9 meses, pero en 1453 perdió su razón y los asuntos fueron de mal en peor. El nuevo niño ve su trabajo, así que lo que le dio a su hijo que lo hacen. Tenía derecho a soltar una historia que se remonta al reinado de Edward en el mediados del siglo XIV. Todo debe tener un heredero varón. Existió el problema, fue Edward el III, tenía demasiado su hijo mayor. Eduardo el príncipe negro murió antes Edward el III, así que nunca en realidad se convirtió en rey. Fue su hijo Richard II quien sucedió a Edward el III. Edward el III segundo hijo fue Lionel, duque de Clarence, y él murieron antes que su padre. Habiendo buscado un pase lleno de hija, el tercer hijo fue Juan de Gaunt, duque de Lancaster, y él fue el que tomó el mismo. Insistió en el joven Ricardo segundo. Entonces hubo dos hijos menores allí, Edmund de Langley, duque de York, y un montón de cierto Thomas de Woodstock, que se convirtió en duque de Norfolk. Ahora nuestra historia se concentra en los tres hijos medios: Lionel, duque, Clarence, John de Gaunt, duque en blanco, y Edmund del lenguaje, duque de la hija de York. Lionel Filipa sobre en el lado izquierdo de tu pantalla. Edmund Mortimer se casó con el conde de Marzo. Tenían que Roger Mortimer también urna de Marzo, y porque el rey Richard II con el borde grueso que muestra que estaba. El rey nunca tuvo hijos, así que fue el juramento de marcha, que fueron sus más cercanos, enviarlo por correo. Roger Mortimer tuvo una hija, y mientras tanto Edmund de Langley, duque de York, tuvo un hijo menor, Richard Earl de Cambridge, como se ve en la tabla. Ricardo casado y última, y la pareja aparecido idiota en árbol sobre el lado derecho. Si seguimos a Edmund de Langley, descendió su hijo mayor era Edward, duque de York, que murió en una batalla de Agincourt sin haber tenido ninguna. Los niños Richard Earl Cambridge murió el mismo año, así fue Richard de Cambridge. Y el hijo de Mortimer, Richard, que se convirtió duque de York. De vuelta a la izquierda del árbol genealógico ahora era esta rica, y el duque de York, que estuvo presente durante
escribiendo el rey Enrique el Enfermo justo en la mitad de la carta de Henry el Enfermo. Tenía mérito la luna llena de Margarita del francés princesa y habían tenido un hijo Edward de Lancaster, Prince of Wales. Henry estaba enojado cuando su hijo nace y se cuenta que cuando estaba le dijo a Margaret que había tenido un hijo. El rey dijo que no sabía nada al respecto y el Edward debe ser el hijo de la fantasma santo. ¿Puedes imaginar lo que haría Neto York de eso? Mientras tanto, Richard Duque de York había tenido 4 hijos suyos, el mayor Edward, el segundo hijo Edmund, el tercer hijo George y el cuarto hijo Richard Salen. Richard, como verá Henry el VI. Fue disentido en línea recta desde Juan de Gaunt, duque de Lancaster, a través de Henry para Henry a F.E.T. Sin embargo, Richard, duque de York, fue descendiente de Edward el III en 2 líneas: en la línea masculina de Edmund del lenguaje duque de York, pero lo más importante, en la línea femenina fue descendido directamente de Edward el tercer segundo hijo Lionel, y esto tan Richard duque de York afirma que no le dio solo un doble descenso de Edward el III, pero superior a la casa de Lancaster. Después de que Richard duque de York fue asesinado en la batalla de Wakefield en 1460, el hijo mayor Edward reclamó el trono de Inglaterra y después de 3 más feroces batalla fue aceptada como rey, pero muy sujeta a las siguientes 10 palabras: madera podrida. Todavía disputa India. Después de la batalla de Tewkesbury, Edward premia a su hijo menor, hermano Richard. Se exploran una propiedad. Richard también consiguió el reducto y medalla como su novia, pero el 9 de abril de 1483 todo cambiado. El rey Eduardo comenzó inesperadamente, dejando a su hijo de 12 años también. Edward, vamos a mantener a los niños maternos. Parientes de Woodville vieron la oportunidad para tomar el poder luego el 9 de junio. Mientras Richard estaba ocupado organizando el coronación del nuevo rey, joven lo haría. Encajan obispos. Stillinger realmente consiguió los niños. Padre había estado casado más despiadado. Edward, los Bols niños eran todos declarado ilegítimo y Richard fue el siguiente en absoluto, mi heredero, así que ofreció la corona después de tan solo 2 años y el rey Richard se enfrentó al ejército de Henry Tudor en la batalla de Bones. Fue el 22 de agosto de 1485. Richard Whistler y el Timothy nació de niños. Puedes descubrir mucho más en mi online. Richard, los cursos tercero y las guerras de las rosas y el rey guerrero ISM, Inglaterra, que tiene que ver con la dinastía Plantagenet para unirse a la o ninguna. Cadáveres están disponibles en
www.google.com